Amén. Gracias, Pastor Diego. La verdad que nos gozamos. Como, como decía el Pastor Diego, hemos tenido la oportunidad de ir en una par de ocasiones allá, no solamente a Colombia, sino a Medellín, y allá nos robaron el corazón. Así que nosotros llevamos parte de Medellín en el corazón, nos encanta la gente, la comida, nos encanta la temperatura. Es muy fácil enamorarse de Medellín, pero sobre todo por su gente. Yo creo que son muy especiales, así que es un gozo, un privilegio poder compartir con ustedes. Para los que no me conocen, pues yo soy el pastor Luis Méndez. Le dije a Diego, yo creo que a la mejor credencial aquí es decir que yo soy amigo tuyo, porque tuve la oportunidad de conocer a Diego y nos cautivó el corazón, y creo que Dios me ha regalado en él una amistad tan especial. Le tengo tanta admiración por su testimonio, por su vida de fe, por cómo Dios le usa y le sigue usando. Así que feliz de estar aquí. Déjenme orar y entonces tenemos un tiempo para compartir la palabra. Señor, gracias por el gozo, por la alegría de poder estar aquí. Nos gozamos en tu presencia, en tu fidelidad. Y nuestra oración ahora es que tú, que nos has regalado la tecnología para hacer posible esto, que ahora venga, nos visite en cada lugar donde estamos confinados, nuestros hogares, que tu presencia pueda ser derramada y que podamos nosotros ser bendecidos por lo que tú vas de hablar. Guíanos a ti, acércanos a ti, te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, el pastor Diego y yo estuvimos hablando sobre el tema del matrimonio y específicamente cómo, cómo nosotros como pareja podemos navegar en este tiempo de, sobre todo en esta epidemia que ha traído tanta limitación y se acrecientan aún más las posibilidades de conflicto. ¿Cómo manejarnos nosotros como matrimonio cara a Dios, como es el título de la charla, y qué principios bíblicos podemos usar para llevarnos mejor? Yo voy a estar compartiendo una presentación que preparé aquí para hacer mucho más fácil todo lo que vamos a ir hablando. Esta es la pregunta que intentamos responder. ¿Qué tan fácil es tener un conflicto en medio de esta cuarentena? Yo no sé allá en Colombia, pero los dominicanos y aquí en Estados Unidos donde vivimos, es muy fácil tener un conflicto porque afloran nuestras diferencias, nuestras dificultades. Y decía, pastor, es que somos tan diferentes, mi esposo y yo, mi esposa y yo. Y yo quiero compartir con ustedes un caso de estudio. Yo trabajo esencialmente en consejería bíblica, hacer un entrenamiento, así que le voy a invitar a que juntos tengamos un caso de estudio. Yo quiero presentarle un diagnóstico de esta pareja para que usted me diga qué usted cree, cómo le va a ir a esta pareja en medio de esta crisis. Lo que nosotros hacemos en consejería es que recaudamos información y luego que tenemos la información, entonces pues prescribimos el consejo bíblico. Así que acompáñenme, estamos juntos en el salón de consejería y le voy a compartir los datos preliminares de esta pareja para que más o menos ustedes me digan qué posibilidades de conflicto tendría una pareja así. Así que le voy a hablar de él en la parte azul y le voy a hablar de ella en la parte que está en rosado. Él, por un lado, le gusta comer de todo. Si fuera en Medellín, come la bandeja paisa, come todo lo que le cruzan por el medio, come pan, come queso. Ella es muy selectiva para comer. Ella solo come vegetales, le gustan vegetales rarísimos como los molondrones y cosas así. Ella es muy dedicada a su salud, etcétera, etcétera. Eso es lo primero. Lo segundo es, él le encanta leer, se pasa el día entero con un libro en la mano y lo que sea. Ella le encanta la casa, le encanta, además de leer, pero le gusta recoger cosas en la casa. Ella necesita ver que cada cosa esté en su lugar, etcétera, etcétera. Por el otro lado, él lee, le gusta tener su tiempo privado para leer y él lo que va leyendo disfruta. Ella, en cambio, cada vez que ve una cosa nueva, ella inmediatamente quiere compartirlo con él. Cada vez que leen un libro, ella se para, le lleva el libro al esposo para leerle en voz alta lo que ella acaba de leer y eso interrumpiendo continuamente mientras va estudiando. Por un lado, él prefiere los canales de deporte. Esta es una persona que le gusta mucho los deportes, le gusta mucho los viajes
Pero cuando ella enciende la televisión, a ella le encanta ver la noticia, a ella le encanta ver películas de drama, a ella le encanta todo ese asunto raro que hay ahí. Por otro lado, él en la casa, él no le importa dónde él puede hacer un escritorio, él puede armar la oficina. Ahora que no puede ir a la oficina, él puede armar la oficina en el comedor, en la sala, en una parte de la cocina. Ella no, ella la casa tiene que esto es para la sala, aquello es para la cocina, esta es la habitación y cada lugar tiene una razón de ser. Él por un lado ama la tecnología, él estudió eso de tecnología, ella odia ver tantos cables, aparatos electrónicos rarísimos que no lo sabe ni prender y a ella no le gusta nada de eso. Por un lado, él está bien con hablar un poco, él con un par de conversaciones que pueda tener, ya él cree que hizo su trabajo. Ella necesita hablar todo el tiempo con todo el mundo, todas las llamadas que puedan surgir, ella tiene que responderla, todo los WhatsApp, todos los emails y todo eso. ¿Cómo usted cree que le va a ir una pareja así en la cuarentena? ¿Cuál es el diagnóstico que usted le daría de 1 a 10 a una pareja con tantas diferencias? Bueno, pues para hacerle esto más sencillo, yo quiero introducirle aquí al pastor Luis, que soy yo, y a mi querida esposa Vilma, mi morena. Eso somos nosotros. Eso es exactamente lo que somos nosotros. Entonces, la diferencia no es el punto. Una de las cosas que decíamos es, el problema no es que tan diferentes somos, sino que tan dispuestos a trabajar estamos. Porque hay gente que dice, ay pastor, hay gente que dice, ay pastor, es que mi esposo y yo somos tan diferentes. Las cosas que, y todo eso ha arrojado en medio de esta cuarentena que estamos trancados, todas esas diferencias se han acrecentado. ¿Y cómo nosotros no vamos a hacer siendo tan diferentes? Bueno, el punto es que el problema no es que tan diferentes somos, sino que tan dispuestos estamos a trabajar. Y yo quisiera brevemente hoy poder compartir con ustedes un texto de la Biblia que nos habla acerca de eso. Está en Santiago, capítulo 4, verso 1 al 3 y el verso 6. Este es un texto muy clásico en la Biblia para hablarnos de las dificultades. Nosotros vamos a la Biblia como un manual de la vida. Dios nos hizo y Dios prescribe lo que debemos de hacer. Entonces no se trata de religiosidad, se trata de sabiduría, se trata de crecer. ¿Qué dice Santiago? Miren esto. Dice Santiago capítulo 4, verso 1. ¿De dónde vienen las quejas, los conflictos entre vosotros? El énfasis es de dónde vienen. Hay una raíz de donde surgen. No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Es una pregunta retórica del autor inspirado diciendo de ustedes mismos que vienen las dificultades. Verso 2 dice, codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatir y hacer guerra. Y no tenéis porque no pedís. Entonces el autor empieza a trabajar la parte interna de nosotros como la raíz de nuestro problema. Y dice el verso 3, y pedís y no recibís porque pedir con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Y en el verso 6 más adelante, una de las descripciones más hermosas para invitar a esa reconciliación es, pero Él da mayor gracia. Él es Dios. Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, Dios da gracia a los humildes. Al fin y al cabo, todos nosotros podemos ser separados básicamente en dos grupos. Eso es lo que el texto dice. O uno está en el lado de la soberbia o uno está en el lado de los humildes. Cuando estamos en el matrimonio, la pregunta no es qué tan diferentes somos, sino estamos actuando en humildad o estamos actuando en soberbia o en orgullo. Y de eso es que queremos hablar un poco en el día de hoy. Yo quisiera entonces, basado en ese texto, que podamos entender mejor qué es lo que es un conflicto, por qué surgen tantas diferencias, de dónde que surgen que podamos tener estas dificultades en nuestra relación. Bueno, déjenme dar varias definiciones aquí. Lo primero es, los conflictos son inevitables. Alguien decía, si respiras y estás vivo, eres un candidato para tener un conflicto. Un matrimonio realmente es un milagro. Déjenme ver si ya me gusta verle los ojos.
Si usted se pone a pensar, dos personas que son de sexo opuesto, que tienen quizá una crianza diferente, piensan diferente, sienten diferente, tienen aspiraciones, juntarlo en uno, eso es un milagro. Un matrimonio es un milagro, porque son dos personas completamente diferentes, que le hacen una cirugía y lo inyectan y lo conectan como si fuera una persona. En un matrimonio, 1 más 1 es igual a 1. Eso es lo que la Biblia dice, serán 1. Si 1 más 1 da 2 en el matrimonio, hay un problema, porque el matrimonio no fue diseñado para que hayan dos gentes, sino que se complementan en uno. Entonces los conflictos vendrán. La pregunta no es si vienen los conflictos. La pregunta es cuándo van a venir y cómo van a venir, porque de seguro que los conflictos llegarán. Entonces son inevitables en cierta manera. El problema, de nuevo, no es qué tan diferentes somos, sino qué tan egoístas somos, qué tan orgullosos somos, qué tanto pensamos en nosotros mismos, y eso es lo que se desea atacar. El texto dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? El énfasis es la fuente de donde surgieron. Y el texto, aquí en el texto, somos retados a entender que la raíz detrás de todo tipo de conflicto se trata de un asunto de deseos. Los conflictos existen porque los deseos existen. La idea es que yo quiero, yo aspiro cosas, no se me dan y vienen los problemas. Empieza de dónde vienen, como una raíz, nuestro conflicto. Están directamente relacionados con nuestra condición interna en vez de nuestra condición externa. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que dice, pastor, ¿usted sabe por qué hay tanto problema? Porque hace mucho calor, porque el gobierno, porque las calles, el tráfico, y eso que ustedes en Medellín, a los que viven en Medellín, tienen un tránsito excelente, pero la gente se queja del gobierno, del tráfico. En realidad, los conflictos comienzan por algo que yo tengo adentro, por un deseo, una aspiración, una frustración. Y hasta que yo no llegue a la conclusión de que yo soy parte del problema, va a haber problemas en resolver esto. Si yo veo a todo el mundo, especialmente a mi cónyuge, como la causa de mi problema, esto no se va a acabar nunca. No, en realidad el conflicto existe porque yo tengo aspiraciones, deseos y cosas que no se me dan. Yo entiendo que no me complacen, yo entiendo que no me dan, no me tratan como yo pienso y por eso hay un lío, un conflicto. Entonces, es importante que la Biblia describe la naturaleza de un conflicto como un asunto interno mío, como algo que se da adentro, no es algo que está afuera inicialmente. Quizá la condición externa provoca el conflicto, porque sale la realidad de lo que hay adentro, pero no lo genera. Eso es lo que queremos indicar en cuanto a eso. Bueno, ¿qué más? La principal fuente de conflicto está en nuestro corazón. Eso es lo que Dios dice. La principal fuente de conflicto está en nuestro corazón. Dice, no vienen de vuestras pasiones. Esa palabra pasión es muy especial, un deseo muy ardiente. Yo no sé allá los colombianos cómo son, pero nosotros los dominicanos, donde yo vengo, somos apasionados. Cuando vamos a ver un juego de fútbol, que para nosotros es béisbol, nosotros no nos sentamos en la grada porque somos apasionados. Entonces a veces nosotros tenemos un deseo que se vuelve una pasión porque crece y ya me gobierna, es la idea. Y eso es lo que el texto señala. En tercer lugar, un conflicto se genera cuando un deseo o una aspiración de mi corazón no alcanza una debida satisfacción. Yo tengo un deseo y no se me da, no se me cumple. Entonces se genera el conflicto. Yo experimento como una frustración por no alcanzar eso. Dice el texto, codiciáis, es decir, un deseo desenfrenado por algo que quiero y no tenéis, no lo consigo. Por eso dice, cometéis homicidio. Entonces empieza la codicia. Aquí dice además, soy envidioso. Es decir, yo veo a aquel que prospera y yo creo que debo ser yo en vez de aquel. No puedo obtener, por eso combatir. Miren el énfasis en el texto. Por eso hace tal cosa, por eso hace tal cosa. Y eso está relacionado con codiciar, con envidiar. Esa es la idea. Entonces nace de algo del corazón. Específicamente el texto habla de codicia y envidia. Y yo quisiera brevemente decir cuál es la diferencia. Cuando hablamos de codiciar,
se refiere a un deseo desmedido por cosas que yo no tengo y que yo creo que necesito. Eso es codicia. Yo digo, es que yo no sé cómo dicen allá en Medellín, pero los dominicanos decimos a veces, es que yo tengo como algo por dentro, una inspiración, que yo quiero tal cosa. Y ya yo ese deseo lo convierto en una necesidad. Nosotros decimos, yo necesito eso. Entonces ya yo estoy a nivel de la codicia. ¿Quién te ha dicho que lo necesita? Nosotros le llamamos necesidad a muchas cosas que no son ninguna necesidad. Hay gente que dice, en vez de decir, me gustaría tener una camisa, hay gente que dice, yo necesito una camisa de color tal y de marca tal. Bueno, ya eso está en el nivel de la codicia. Porque no es verdad que tú necesitas una camisa de tal marca y de tal cosa. Y eso se da en la relación. Por otro lado, dice el texto, envidiar. Y eso es un deseo desmedido por cosas que otros tienen y que yo creo que la necesitan. Entonces yo me siento mal porque a aquel le dan algo que yo creo que debió ser a mí. Y nosotros somos una maquinaria de eso. A veces nosotros estamos tranquilos con nuestro carrito hasta que vemos el carrito que se compró el amigo o el hermano o el vecino. Y ahí se arma el lío, porque somos un corazón así. En cuarto lugar, un conflicto se acentúa cuando yo busco otra fuente de satisfacción que no es Dios. Y eso sí es importante enfatizarlo. Dice, no tenéis porque no pedís a Dios. Y si pides, no pides bien, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Y la idea es esta. Déjenme tratar de verlo aquí. Dios lo diseñó con un vacío tan grande que solo Él puede llenar. El vacío nuestro en la vida, naturalmente hablando, es tan grande que solo Dios lo llena. Cuando yo intento llenar ese vacío con cosas de este mundo, con dinero, con fama, con salud, con matrimonio, con lo que usted quiera, que no es Dios, eso se convierte en un ídolo y eso no llena a nadie. Entonces, el problema más grande es que tengo un vacío no resuelto por dentro. Y eso es lo que el texto está enfatizando. Es buscar satisfacción en cualquier cosa, sea legítima o ilegítima, que no sea Dios. Ahí se genera una fuente de conflicto en nosotros. Entonces nosotros decimos, hay un fallo aquí en buscar la mayor satisfacción en Dios. Un placer podrá llenarnos por un minutico, pero eso no va a resolver el vacío. Dinero y riqueza podrá llenarnos por un momentito, pero eso no resuelve el vacío que tenemos. Fama, apariencia, riqueza, eso no resuelve ese vacío. Y esa es la fuente de la mayoría de nuestros conflictos. En el matrimonio, nosotros decimos, no le pidas a tu cónyuge que te dé lo que solo Dios puede darte. No le pidas a tu cónyuge que te dé lo que solo Dios puede darte. Es decir, aquí está el esposo que está enojado y hay un problema en el matrimonio porque él dice que su esposa no lo atiende. Bueno, quizá hay que trabajar en algunas cosas, pero tu vacío no tiene que ver con tu esposa. O está la esposa que dice, mi esposo no dirige o lo que sea, yo tengo una amargura tan grande por... No, eso no es un problema del esposo. Hay un vacío primero que yo tengo que resolver personalmente, individualmente, con Dios. Perdón, y si ese vacío no está resuelto, yo no voy a estar contento con nada de lo que mi cónyuge haga, porque yo arrastro un problema dentro de mí. Entonces, de nuevo, no le pidas a tu cónyuge que te resuelva un problema que solo Dios puede resolverte. Yo no estoy diciendo que no hayan falta en algunos cónyuges, yo lo que estoy diciendo es que ese no es el principal problema. Y muchas veces lo que estamos evidenciando no es una dificultad de mi cónyuge, es una dificultad de mi vacío existencial. Es que yo desde que me levanto ya yo tengo un problema porque no estoy en paz conmigo mismo, estoy amargado, estoy frustrado. Eso no tiene nada que ver con los cónyuges. Eso no tiene nada que ver con los hijos. De hecho, eso no tiene nada que ver con tu pastor, por si acaso. Porque hay gente que se queja del gobierno, de la calle, del calor y de los pastores también. Bueno, eso, uno está buscando excusas donde no hay. El problema mío es que no estoy en paz con Dios y eso es todo y lo reflejo, sobre todo mientras la relación sea más cercana
eso se va a hacer más evidente, es la idea. Hay gente ahora en la cuarentena que llama, pastor, yo estoy aburrido. Señores, yo no sé cuántas parejas, yo trabajo en consejería matrimonial, yo soy pastor en la IBI, obviamente, es una iglesia muy grande, y doy consejería en otro aspecto. Y eso es impresionante. La gente, cuando esto comenzó, y la cuarentena comenzó para acá primero, a final de marzo, la gente, la novedad, muy bien, ya en abril empezaban los problemas, en mayo ya la gente decía, pastor, yo estoy aburrido en esta casa, estoy trancado en este apartamento, y la esposa mía, ella ni se arregla, o sea que yo la veo con la misma ropa, la misma... Pastor, cuando la cosa estaba normal, nosotros los dos nos íbamos al trabajo, y cuando regresábamos tenía tema de conversación. Nosotros llegábamos, cenábamos con los muchachos, nos acostábamos y ahora teníamos tiempo para nosotros, para hablar, cómo te fue. Pero ahora nos pasamos el día entero juntos, pastor. Entonces ella no tiene nada nuevo que decirme, ni yo nada nuevo que decirle a ella. Y lo que era la hora fantástica, ahora lo que se ha convertido en una tragedia, porque uno no puede estar juntos si no es peleando. ¿Cuál es en esencia el problema? El problema no tiene nada que ver con tu cónyuge. El problema es que hay un vacío que estás intentando resolver, que ningún ser humano en esta existencia te lo va a resolver. Porque solo cuando estamos en paz con Dios, entonces estaremos disponibles y en capacidad de disfrutar lo que sea, de enfrentar lo que sea, aún una crisis como la que hay ahora. Entonces, dice el texto que Dios da mayor gracia. Entonces hablamos del evangelio ahora. Una de las cosas más hermosas es, ahí están todas las dificultades, todos los conflictos, pero, eso es una de las palabras más hermosas en la Biblia, hay un pero. Dios da mayor gracia. Y eso es todo lo que necesitamos, mayor gracia de Dios. ¿A quién Dios le da gracia? Bueno, hay uno que Dios resiste, que son los soberbios, y hay otro a quien Dios da gracia, que son los humildes. Entonces, todo esto es un llamado a la humildad. Lo que necesitamos es cultivar más la humildad. Y en el texto, finalmente aprendemos que debemos estar equipados para manejar sabiamente estas dificultades cuando surgen. ¿Qué dice el texto más adelante? Santiago 3:17. Pero la sabiduría de lo alto, la sabiduría que es de lo alto, del cielo, la que Dios da, es primeramente pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Esa es la sabiduría que necesitamos para manejarnos en estas crisis, de poder decir, cultivamos más la santidad, cultivamos más el estar en paz uno con otro, ser amable, amoroso, tierno, misericordioso, condescendiente. Eso es lo que necesitamos y eso solo Dios puede dar. Miren este problema de expectativa en realidad. Algo que crea muchos conflictos. Una cosa es lo que yo pienso, otra cosa es lo que se da realmente en la práctica. Por ejemplo, usted puede imaginar que caminar es un ejercicio muy saludable, especialmente para una pareja. Déjenme compartir muy brevemente un testimonio mío y de mi morena. Nosotros estamos aquí, nosotros vivimos en Arizona, en Estados Unidos, y hay sitios donde todavía podemos caminar, aún en la crisis, sitios, parques que quedan cerca, y es seguro, no hay exposición. Entonces nosotros caminamos todos los días. Pero para mí, cuando yo digo vamos a caminar, yo lo que me estoy imaginando es que voy a hacer ejercicio. Si yo no siento que estoy sudando, yo no estoy caminando. Esa es mi visión, esa es mi expectativa. Para mi querida esposa, caminar es ver la naturaleza. Ella se lleva su teléfono y cuando vamos por 10 pasos, ¡ay, mira esa rosa! Entonces hay que pararse para ella tomar una foto. 15 pasos más adelante, ¡ay, mira esa mariposa! Pero ahí vienen los problemas entre nosotros dos. Yo no estoy sudando. Y yo le digo a ella, tenemos que hacer dos actividades diferentes. El tour tuyo para la foto y lo otro es caminar de verdad para yo sudar. Y nosotros tenemos problemas a veces por eso, porque yo siento que ella va explorando la naturaleza. Yo voy que necesito quemar calorías, necesito contar pasos de eso. Nosotros tenemos un relojito de eso que uno se pone, que le dice cuántos pasos van. Y yo, si no veo 10,000 ahí, yo no hago ejercicio. Entonces, ven ustedes cómo la diferencia de expectativa crea problemas entre la pareja. Y eso no sucede de alguna manera a todos nosotros en cuanto a eso. Entonces,
¿Qué tipo de problemas podemos decir que se pueden generar en ahora como ahora? Específicamente, ¿cuáles conflictos los parejas están teniendo en medio de esta cuarentena? Bueno, hay problemas en la relación de intimidad, muchas parejas están teniendo dificultades por la falta de privacidad o por la intensidad de estar tan juntos en sus relaciones íntimas. Hay problemas de finanzas porque uno pierde el empleo o no está generando los ingresos que se necesitan. Hay problemas de comunicación, se exaltan los dos. Hay dificultades estando tanto tiempo tan cerca, confinados. Señor, el problema está con los suegros. Ahora los suegros entonces hacen más llamadas de la cuenta, quieren controlar más. Los hijos están ahí todo el tiempo, no hay escuela, hay que convivir juntos en las tareas, lo que sea. Hasta los teléfonos celulares se están convirtiendo en un problema. Ahora los esposos están discutiendo más porque uno de ellos se pasa más tiempo en redes sociales que el otro y ellos se quejan de eso. Y hay gente que dice, pastor, es que yo me estoy aburrido. Esta vida, ya yo no aguanto más, llevamos 4 meses en esto, la vida rutinaria, todo eso es parte de lo que es. Y debemos aprender por la fe a ver en cada dificultad una oportunidad para crecer. Ahí está la clave. Las parejas que crecen no son aquellas que simplemente ven la dificultad, sino que por la fe ellos son capaces de ver además una oportunidad. Y eso es lo que necesitamos en tiempos como este. Finalmente, entonces, ¿cómo responder a los conflictos? Bueno, por un lado, hay maneras negativas, no bíblicas de responder. Algunos ya se cansan y dicen, yo quiero dejar esto. Hay muchas parejas ahora mismo en conflicto. Pastor, esto se acabó. Yo renuncio, no aguanto esto. Bueno, eso no es una respuesta bíblica porque todos estamos cansados. Hay otros que dicen, pastor, no pasa nada aquí. No, hombre, estamos bien. La casa está ardiendo en fuego. Y yo, no, hombre, no pasa nada. Este es el otro extremo, ignorar el problema. Y cuando la esposa dice, tú te estás exaltando demasiado, tienes mucha ira. No, hombre, pastor, no. Todo está bien. Tenemos nuestra discusioncita a veces, pero eso es otro problema. Ganar. Déjenme decirle, hay gente que cree que los conflictos es para echar una guerra y vamos a ver cuál es más fuerte de los dos. Mientras tú estés enfocado en ganar pequeñas batallas, estás destinado a perder la guerra al final. Esto no se trata de ganar. Entonces, ¿cuáles son las respuestas bíblicas al conflicto? En vez de renunciar, tú debes mostrarte dispuesto a trabajar. Vamos a trabajar. En vez de ignorar el problema, debes aceptar el problema. No hay ninguna dificultad en eso. Sí, estamos chocando más de la cuenta. Vamos a buscar ayuda. Y en vez de ganar, la idea es aprender. Tenemos estas diferencias, mi amor, estamos en el mismo equipo, tenemos que colaborar, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a orar más, vamos a buscar ayuda, lo que sea que podamos hacer. De nuevo, el texto que enfatizamos es este, pero Dios da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, Dios da gracia a los humildes. Lo que necesitamos es esa humildad. Lo que necesitamos es que Dios nos dé esa gracia. Lo que necesitamos es tener el corazón en paz con Él, lleno de los frutos de su espíritu. La clave para resolver los conflictos es cultivando la humildad. Que podamos imitar, no tener una mayor opinión de nosotros mismos, ser perdonadores, ser misericordiosos. Esa es la idea. De manera que Dios nos ha puesto juntos y unidos en medio de esta epidemia, primero para que podamos entendernos. Y en la manera que nos entendemos, para que nosotros podamos glorificarle a Él. Dios nos conceda su gracia, para que veamos en cada conflicto una oportunidad de crecer en dependencia de Él y una oportunidad también para que podamos glorificar su nombre. Así que este es el texto que quería compartir con ustedes. Entonces ahora le paso al pastor Diego otra vez para que él maneje lo que resta aquí. Bueno, muchas gracias, Pastor Luis. Qué bonito es leer la palabra del Señor así. Me encanta, Pastor Luis, cómo usted nos va señalando unas palabras claves en la palabra del Señor. ¿Cómo les pareció eso? ¿No les parece que es muy hermoso ver la palabra del Señor como un recurso
maravilloso para ver nuestro problema desde la perspectiva de Dios, pero también para ver la gracia de Dios y el evangelio que nos llama al arrepentimiento y a la fe. Bueno, mientras vamos pensando si hay algunas preguntas, tenemos unos minuticos nada más antes de que el pastor Luis pueda salir. Pero digamos que necesitamos, sobre todo esto que el texto dice, renunciar a nuestra soberbia y venir en humildad al Señor. Y Santiago, que es la epístola que estábamos leyendo esta tarde, es un texto maravilloso que nos llama mucho a cerrar nuestra boca, pero a dirigir nuestra oración a Dios. Así que les invito a que por un momento oremos juntos al Señor. Tome de la mano a su esposa, a su esposo allí y oremos juntos al Señor. Humillémonos delante del Señor en oración. Padre, venimos todos juntos reconociendo que somos pecadores, que te necesitamos a ti, nuestro Dios, que esos conflictos que se debaten y que surgen de nuestras pasiones y envidias dentro de nuestro corazón no son más que un profundo llamado de tu evangelio a que te busquemos a ti, la única fuente de sabiduría, de vida, de gracia, de perdón y de transformación. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a no pensar que se trata de ganar o de huir, sino de luchar, esforzándonos en entregarnos a ti como único y suficiente Señor y Salvador. Ayúdanos, Padre. Aquí hay más de 140 matrimonios que representan más de 140 familias, porque allí hay hijos, hay nietos, hay tanta realidad que tú tocas con tu mano poderosa. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, una pregunta, Pastor Luis. Estamos tratando de filtrar algunas preguntas, pero una pregunta que tenemos aquí es, Pastor Luis, ¿cómo sabe uno en un matrimonio cuando el problema ya se nos salió de la mano y ya no es solo diálogo de los dos, sino que necesitamos que la gracia de Dios venga a través de un consejero bíblico, de una persona que nos ayude? ¿Cómo sabemos cuándo ya debemos buscar ayuda fuera del matrimonio? Porque creo que muchas parejas aquí nos preguntamos, bueno, maravilloso, pero nosotros necesitamos ayuda. ¿Cómo identificar cuando necesitamos ayuda más allá que dialogar los dos como pareja? Esa es una excelente pregunta, Pastor Diego, y yo creo que tiene que estar relacionado al respeto. Una de las cosas que en el matrimonio debe ser exaltado a cualquier costo es el respeto. Eso sella un pacto de amor. Cuando Dios nos une en una relación matrimonial, que es un pacto, como leía la hermana al inicio del libro del pastor John Piper, Pacto Matrimonial, en cierta manera ilustramos lo que es Cristo y la iglesia. Y si hay algo que se destaca es el amor de Jesús por su iglesia, el respeto de la iglesia al liderazgo de Cristo, cómo esa relación continuamente se honra mutuamente. Entonces, en nuestros matrimonios llega un momento, hay una raya que por un pacto de amor, debemos decir, no va a ser sobrepasada. Cuando ya las diferencias en nuestra relación están tomando un nivel donde nos estamos ofendiendo de manera personal, eso es un signo inequívoco de que estamos descalificados para manejar la diferencia por nosotros mismos. Tiene que entrar una tercera persona con autoridad que medie entre nosotros y que nos lleve a la palabra, porque debemos honrar a toda costa el respeto de uno a otro, porque se trata de un pacto de amor. El amor cubre multitud de faltas, dice la Biblia. Entonces nosotros podemos tener toda la diferencia que queramos, siempre van a existir. Lo que no podemos permitir que esas diferencias nos lleven al punto de faltarnos al honor del uno al otro, un signo inequívoco de que necesitamos ayuda de un consejero. Muchas gracias, Pastor Luis. Cuando usted comenzó su introducción y nos planteó un estudio de caso, mi esposa y yo estábamos pensando aquí que usted estaba describiéndonos a nosotros. Bienvenido al club, Pastor. Porque veíamos esas diferencias. Y quizás una de las diferencias mayores que a veces hay en nuestros matrimonios es que uno de los dos busca más de cosas espirituales, lee más la Biblia, tal vez participa más en cosas de iglesia o de cristianismo y el otro no tanto.
Y ahí hay como a veces un debate, ¿dónde encontrar eso? ¿Qué consejo podría darle a usted en estas parejas donde uno de los dos está empujando más hacia lo espiritual? ¿Cómo conseguir que el otro también escuche de palabra de Dios sin que sea como una amenaza o una imposición de parte de este cónyuge o de la esposa o esposo preocupados, que saben el poder que hay en la palabra del Señor y en el Evangelio, pero cómo el cónyuge creyente puede ayudar un poco más al que no está todavía tan cerca? ¿Cuál sería un consejo que usted le puede dar a una pareja en esa situación? Esa es una excelente pregunta, pastor, porque es tan práctica. Yo creo que es tan real, eso se da tan común. Y lo que usualmente nosotros le decimos es a aquel cónyuge que por la gracia de Dios está más enfocado en lo espiritual, está más dedicado a lo espiritual, por así decirlo, va caminando delante en cuanto a lo espiritual. Una de las evidencias de crecer espiritualmente es la paciencia, porque Dios dice que cuando más le conocemos, más le confiamos, más esperamos en Él. Entonces, la realidad es que ninguno de nosotros puede cambiar el corazón de un cónyuge. Ninguno de nosotros somos Dios. Solo Dios puede hacerlo. Entonces, yo creo que es importante crear esa expectativa real de que cada uno tiene su tiempo. Dios está en su trono, Dios reina, Dios sabe lo que Él está haciendo. La película no ha terminado, pero es al tiempo de Dios, no de nosotros. Algunos queremos tener un control remoto para nosotros movilizar y eso no funciona así. Entonces, si Dios a ti, vamos a suponer, al cónyuge que va caminando más adelante, te ha dado la gracia de conocerle, de que tenga más pasión por él, bueno, pues ese mismo Dios te dará la fortaleza, te dará la tranquilidad, la sabiduría para conducirte en cuanto a eso, porque es Él que lo hace. Entonces, primero esa paciencia de esperar en el segundo, la oración. La oración del justo puede mucho. Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender como iglesia, como pareja, como individuo, es a orar más. Nuestro problema no es que oramos mucho. Nuestro problema es que oramos poco. Dios dice, pídeme conforme a tu voluntad y yo te daré. Entonces, ¿creemos o no le creemos a Dios? Porque si el presidente del país, si ahora mismo, estando aquí incluso en este chat, suena el teléfono y es el presidente de la nación, que por alguna razón le dieron tu teléfono y él dijo, mira, escuché de ti, pídeme lo que quieras, que yo te voy a ayudar. Bueno, yo no sé si usted cree que de verdad el presidente que está de aquel lado, yo me imagino que rápidamente, con mucha creatividad, y no son como son la gente de Medellín, pero si eso pasa a un dominicano, el dominicano crea una lista rápida de eso. Bueno, pero no es el presidente del país que te ha dicho, es el Dios de los cielos y la tierra que te ha dicho, pídeme, ven, conforme a mi voluntad, yo te voy a responder. Entonces nosotros tenemos que creerle más a Dios. Nosotros tenemos que ser más gente de oración. Dios puede hacerlo mejor que nosotros. Dios lo va a hacer en su tiempo. Entonces, la idea es que esa oración, un reflejo de nuestra confianza en Dios. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios lo hace porque Dios se glorifica, su nombre es glorificado. Entonces, la oración no es para ayudar a Dios, la oración es para ayudarnos a nosotros. Porque es una declaración de que le confiamos, de que sabemos que Dios no está tan lejos que no puede escucharnos, ni está tan ocupado que no pueda atendernos. Dios usa esa espera, esa agonía en nuestra oración, y para cambiarnos a nosotros, no para cambiarse Él. Porque necesitamos ser pacientes, necesitamos las cosas al tiempo de Dios. Uno de los problemas nuestros se llama incredulidad, somos muy impacientes, queremos las cosas rápidas, ahora y de la manera que sea, y Dios no funciona así. Dios tiene su tiempo. Entonces, una combinación de esa paciencia y fe y ese tiempo de orar será una dinámica excelente para ayudarnos a ver esa transformación que Dios puede hacer en nuestro cónyuge. Eso es lo que se me ocurre, Pastor Diego.